El día de hoy continuamos con nuestro estudio, Primera de Juan. Estamos en el capítulo 2, el pastor Chucho empezó la semana pasada con los versículos del 1 al 6, pero me voy a ir un poquito para atrás. Le decía al pastor Chucho que es difícil esta carta, a mí se me hace difícil, la verdad. Juan, su evangelio, Apocalipsis, se me hace difícil esta carta de Primera y Segunda de Juan, y tiene muchas cosas doctrinales que el pastor Chucho, la verdad, me gustó mucho cómo las aterrizó, cómo las presentó la semana pasada. Y yo le decía que había algunas cuestiones prácticas que me gustaría complementar el día de hoy. No se trata de terminar la carta ya como va, o sea, se trata de cubrir todos los aspectos que consideramos importantes. Entonces yo les invito a que el día de hoy nos dispongamos a ver los versículos. La verdad voy a ver versículos 5 y 6, pero quiero invitarlos a que leamos desde el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6, para entrar un poquito en contexto. Empieza con una pregunta. El versículo 3 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y aquí está la respuesta: si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Estoy en la nueva versión internacional. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir, ¿cómo? Como Él vivió. Entonces, el día de hoy vamos a responder a esta pregunta que nos hace el texto, ¿sí? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo estás tú segura de que conoces a Dios? Bueno, en este pasaje se mencionan dos modos de saberlo, dos formas de saberlo. El primero es si haces lo que Cristo dice. En otras palabras, o sea, podríamos decir, ¿sí? Si obedecemos, ¿sí? Si hacemos lo que Cristo dice, si obedecemos, eso es una forma de saber que has conocido a Dios, que le perteneces a Dios, que eres de Cristo. Y la otra es si vives como Cristo quiere. ¿De acuerdo? Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Y qué quiere Cristo que hagamos? ¿Cómo quiere Él que vivamos? Y el apóstol Juan, en esta misma epístola, en el capítulo 3, nos da la respuesta. Capítulo 3, 23, dice, a ver si lo pueden proyectar. Gracias, Avi. ¿Ya está? Es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. ¿Sí? Nos está diciendo que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. La fe cristiana, ¿quiere comentar algo? Sí. Sí. Bueno, la fe cristiana, la fe verdadera, se traduce en una conducta afectuosa, en una conducta cordial, amable, en una conducta
de amor, ¿sí? Y esa es la razón por la que Juan dice que nuestra conducta nos otorga la seguridad de que le pertenecemos a Cristo. No sé si tengan el micrófono inalámbrico. Ok, por favor, aquí con el pastor Guillermo. Gracias, Susi. Estamos considerando al apóstol Juan. Sí. Y en su evangelio, Juan ya compartía sobre este importante aspecto. Él dice: Aquí hay más luz, si quiere pasar de este lado. Está bien. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. Y el mundo no lo puede recibir porque no lo ve venir ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes estarán en mí y yo en ustedes. El que realmente me ama, obedece mis mandamientos. Conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me manifestaré o me mostraré a él. Amén. Esto es lo que dice Capítulo el Señor. 14 de Juan. Si me amáis, decía nuestro Señor, obedeces mis mandamientos. El que me ama obedece mis mandamientos. Esto decía el Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que le amamos? Porque obedecemos al Señor, porque obedecemos sus mandamientos. ¿Le amas? No me responde. Sí, porque está allí implícito esto. A veces, dice Paquito, a veces. Y ahorita vamos a ver que la obediencia a medias no es obediencia. La obediencia, a mí me pasaba algo, cuando yo quería dejar de fumar, yo me saqué la puntada de que iba a dejar de fumar. La verdad es que lo había intentado varias veces y no podía, iba en la universidad. Y entonces me compraba mi cajetilla y dije, si les digo a todos que voy a dejar de fumar, lo voy a conseguir. Entonces lo que hacía era decirles a todos y les decía, voy a fumar la mitad, voy a empezar fumando la mitad. Entonces agarraba mi cigarro y lo partía a la mitad y lo tiraba. Y me decían, ¿eso qué? Sí, estoy fumando la mitad, voy a fumar la mitad de mi cigarro. Y me fumaba la mitad. Según yo, ya estaba dejando de fumar. La verdad es que eso es un engaño. Entonces, cuando obedecemos a medias, tú puedes decir, bueno, pero antes yo tomaba a la semana 4 veces, ahora ya nada más tomo los fines de semana, el viernes o el sábado, ya es una vez, ya es menos de la mitad, no estás obedeciendo, sigues tomando. Sí, ahora ya nada más tengo una, ¿no? Y antes tenía de a 2 y de a 3, pues sigues fornicando, sigues haciendo lo malo. Ok, entonces te voy a leer algo que me llamó la atención, que me gustó, de Spurgeon acerca de la obediencia. Dice, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. La obediencia que no es voluntaria es desobediencia, porque el Señor mira el corazón y si Él ve que le servimos forzadamente y no porque le amamos, Él rechaza nuestra ofrenda. Ahora te voy a decir la definición que encontré en el diccionario de obediencia. La obediencia, dice el diccionario, es una conducta destinada a complacer a otro. ¿Está bien, no? La definición.
La obediencia es una conducta destinada a complacer a otro. Cuando yo obedezco a Dios y me despojo del reconocimiento, del aplauso, del premio, de que la gente me reconozca y me vea, entonces estoy realmente con mi actitud complaciendo a Dios. Si realmente lo estoy haciendo para no ser visto yo, para ser reconocido. Y en el verso 6 de nuestro texto base, toma esta enseñanza Juan, pero él la lleva más allá. Fíjense lo que dice el verso 6. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. La verdad, a mí no se me hace fácil, ¿sí? Se me hace algo como que Juan no se conforma nada más con decir voy a obedecer, sino se va más allá. Dice, el que afirma que permanece en Cristo o en Dios debe vivir como Cristo vivió. En otras palabras, el estilo de vida que Cristo llevó, que Cristo exhibió cuando estaba aquí en la tierra, debe ser el estilo de vida que yo tenga. ¿Sí? Está Cristo en nosotros y entonces mi estilo de vida tiene que ser acorde a cómo Cristo vivía, cómo Cristo caminaba, cómo Cristo se comportaba. Ahora, no solo Juan dice esto. Si recuerdan, cuando estábamos estudiando la epístola de Pedro, también lo afirmó en su primera carta, en el capítulo 2, pero en el verso 21. Por favor, vamos a primera de Pedro 2:21. Dice Pedro, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo, ¿para qué? Para que sigan sus pasos. Andar como Él anduvo y seguir sus pisadas es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, yo creo que si ahorita entre todos podemos decir cómo vivió Cristo, yo creo que es fácil. Nosotros que ya leemos la palabra, que ya conocimos a Cristo, yo creo que entre nosotros podemos fácilmente describir cómo vivió Cristo. Por ejemplo, sabemos que Él fue manso y humilde. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Cristo vivió siendo manso y humilde. ¿Están de acuerdo todos? ¿Qué otra cosa sabes tú de cómo vivió Cristo? En obediencia al Padre. ¿Quién dijo eso? Johnny, bien. En santidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? No respondió mal por mal. Quiere decir, Él perdonó a sus agresores. Estaba en la cruz y en la cruz se estaban burlando de Él, se estaban echando suertes de sus vestimentas, se estaban rifando ahí lo que era de Él, se burlaban de Él y lo retaban. Y Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, sabemos que fue manso, que fue humilde, que fue obediente. ¿Qué más? Piadoso. Siempre estaba buscando a su Padre, buscando esa relación, esa cercanía con Dios. Sí. Siempre todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo lo que decía era en función de agradarle a su Padre. Él no vino aquí a pasársela bien, no vino aquí de vacaciones, ¿sí? Imagínense qué vacaciones podría tener Él aquí. Él vino a agradar al Padre en obediencia. ¿Qué más conocemos de parte de Dios? Amó. Esto es muy importante. Amó. Tenía compasión de la gente. Veía a la gente, los veía enfermos y los sanaba. Sanó al ciego, sanó al paralítico. Tenía compasión de la gente, los veía que se quedaban con Él hasta muy tarde en sus enseñanzas. ¿Y qué hacía?
les daba de comer, se compadecía de la gente porque llevaban muchas horas sin comer. Se negó a sí mismo. Esto es muy importante. Se negó a sí mismo. Y ahorita vamos a desglosar más esta parte de negarse a sí mismo. ¿Qué más? Nunca pecó. ¿Qué paquete tenemos, no? Nunca pecó. Se humilló. Fue generoso también, ¿verdad? Fue generoso, fue compasivo, fue amoroso. Y lo sabemos, y el apóstol Juan nos dice: tú debes andar como anduvo Jesús. O sea, eso es como está empezando. Él pregunta: ¿cómo sabes que conoces a Dios? Y tiene que ver, y la respuesta nos la da Él, si lo obedeces y si vives como Él vivió. Entonces, todo esto que estamos considerando es algo que nosotros debemos tener en nuestra vida. Así quiere el Señor que vivamos. Ahora, ¿qué se requiere para andar como Cristo anduvo? Para vivir como Él vivió. ¿Qué se requiere? Cuando yo estaba haciendo este estudio, cuando estaba preparándolo, pues sí a mí me surgían las dudas, y yo mismo, estas preguntas que les pongo son preguntas que yo me hice. ¿Qué se requiere para andar como Cristo anduvo? Para vivir como Él vivió. Y inmediatamente me salieron pues algunas respuestas, pero yo quiero oírlos a ustedes. Dejar que Él siga viviendo su vida en nosotros. ¿Cómo lo logro? Sí, hermana. Andar en el Espíritu, ¿sí? Son respuestas que sabemos que nos van a permitir vivir como Cristo vivió, ¿sí? Y también podemos decir, bueno, leyendo la Biblia, aprendiéndome versículos de la Biblia, profundizando en la palabra de Dios, muriéndome. Tenemos aquí también una forma que nosotros acuñamos mucho, que dice caminar en los medios de gracia, ¿no? Caminar en los medios de gracia, ayunar, orar. Ahora, todo esto es cierto. Y la pregunta que yo me hacía es: ¿producirá lo que el texto me está diciendo? ¿Esto realmente me va a garantizar, va a producir que yo conozca a Dios, que yo tenga la certeza, la seguridad de que conozco a Dios? ¿Cómo puedo producir caminar como Él caminó? Entonces, yo creo que necesitamos hacer lo que Cristo hizo. Cuando Cristo lo hizo y Él terminó pues viviendo como vivió, por cómo Él determinó y decidió vivir. Y un texto que me ayudó, vamos por favor a Filipenses 2, versículos 5 y 8. ¿Quieren preguntar algo antes? Sí. Más que pregunta, es un comentario, porque esto me llevaba a recordar lo que veíamos en el estudio del domingo de Cartas Verdes. Muy bien, sí. Esto pudiera sonar como que son cosas que tenemos que hacer. O sea, yo tengo que andar como Él anduvo, pues entonces tengo que predicar, tengo que perdonar, tengo que. Ajá. A mí este pasaje más bien me lleva a pensar que el apóstol está diciendo, si quieren saber quién sí tiene la vida de Cristo, es alguien que está actuando así. O sea, como consecuencia, si tú tienes al Señor, si eres de Él, pues entonces vas a actuar así. Pero siento que lo está diciendo más en el sentido de que esta es la señal, como consecuencia de vas a actuar así.
pero muchas veces al estar enseñándolo o al estarlo leyendo, queda la impresión, me parece, que tienes que hacer esto. Incluso ahorita estábamos mencionando cosas que se tienen que hacer. Entonces, pareciera que es lo mismo, pero yo creo que es muy importante señalar la diferencia. Claro, y para allá voy. A mí me ayudó mucho también porque justo esto era lo que yo me preguntaba, pero ¿realmente eso va a producir esto? Esta certeza, esta seguridad de que le pertenezco a Cristo, de que soy de Cristo, ¿me garantiza eso? Y bueno, pues la verdad es que yo estando en otra religión y aquí mismo, pues leemos la Biblia, hacemos el esfuerzo, queremos orar, hay un deseo en nosotros de hacer la voluntad de Dios, de caminar en santidad, pero todo eso se queda en un deseo, en un esfuerzo, y a lo mejor lo haces, ¿no? Pero ¿eso te garantiza? Esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Eso me garantiza? ¿Esto me da la certeza? Y me ayudó este texto de Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Dice así: la actitud de ustedes, y aquí ya lo está reduciendo a algo práctico. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, al desglosar esto, creo que podemos tener una respuesta. Dice que puso a un lado el ser igual a Dios. Ahora, esto no es algo sencillo. Nosotros hablamos mucho de igualdad. Nosotros defendemos mucho. Oye, pero somos iguales. Estoy viendo una serie, la de Simón Bolívar, y justo los argumentos para motivar a toda la gente a la independencia es la igualdad, el ser iguales. Y se avienta ahí sus cocowash y los anima, ¿no?, a luchar y a dar la vida por la igualdad. Y el esclavo se emociona, ¿sí? Y los jornaleros se emocionan y dicen sí, hasta que tenemos un libertador. Y son conceptos que a lo largo de la historia defendemos y decimos, no, es que somos iguales. Y las mujeres luchan por su igualdad y los hombres también se defienden y dicen, no, pues es que si somos iguales, pues entonces parejo. Y eso es algo que nosotros defendemos. Pero cuando vemos en la Escritura que Dios no se aferró a ser igual a Dios, o sea, Cristo junto con el Espíritu Santo y con el Padre han sido Dios por toda la eternidad. No existíamos y ellos son Dios, y Él hizo a un lado esa igualdad de querer ser como el Padre. Eso es algo importante. No se despojó de sus privilegios de ser como Dios. Y esto es algo importante porque no se aferró, y esta palabra tómenla en cuenta, no se aferró a la comunión íntima que tenía con su Padre. Tampoco a la compañía, por ejemplo, que tenía de los ángeles. Los ángeles le servían, los ángeles lo adoraban, y no se aferró a eso que él tenía por ser Dios en el cielo. Tampoco se aferró a habitar en un lugar donde todo era felicidad, ¿sí? Donde no se sufre, donde no hay dolor. Justo esos son nuestros motivantes, esa es nuestra esperanza.
deseamos ir a ese lugar porque allí, en ese lugar, ya no vamos a sufrir, ya no vamos a padecer. Pero él estaba en el otro lado. Y estando en el otro lado, él tenía que venir aquí, a donde se sufre, a donde hay tranzas, a donde hay pecado, a donde hay maldad, a donde todo está de cabeza. Pero él no se aferró a su condición divina y todo eso lo hizo a un lado. Dejar un lugar donde todos se conforman a hacer lo que el Padre dice. Todos hacen la voluntad de Dios. Esto debe de ser una de las cosas que más le agradan a Dios, ¿sí? Que Él diga algo y todos estén dispuestos voluntariamente a obedecerlo. Así están las cosas en el cielo. Los ángeles viven para eso, para agradar a Dios y para obedecerlo en todo. Pero todos esos deleites, todas esas cosas que el Señor tenía en el cielo, todo eso que son privilegios que Él tenía, el Señor no se aferró a eso y se despojó de eso. ¿Vamos bien? Ok, ahorita les doy la palabra a los que quieran participar. Entonces, lo que sigue fue que se rebajó a una forma de siervo. Ya no vino para que le sirvieran, vino a servir. Y eso es algo todavía diferente. Y se humilló, y al humillarse se hizo obediente y hizo exactamente lo que mencionábamos hace rato. Murió en una cruz. Estuvo dispuesto a morir a ese grado. Entonces, yo creo que nuestro problema es que vivimos demasiado aferrados. Nos aferramos demasiado a cosas. Estamos muy vivos y no estamos dispuestos a soltar. No estamos dispuestos a dejar nada. Nos aferramos a cosas materiales, nos aferramos a dinero, nos aferramos a cosas que tengo. Puede ser a tu casa, puede ser a tu coche, puede ser a cosas materiales, pero no estamos dispuestos a ceder y en eso radica nuestro problema. Nos aferramos a personas, a papá y a mamá. Nos aferramos a amigos. Nos aferramos a tener una relación, ¿sí? Aunque no sea el tiempo, pero nos aferramos a nuestra forma de ¿qué? Nos aferramos a nuestra forma de ser, ¿sí? A la vana manera que heredamos de nuestros padres. Nos aferramos mucho a eso. Tenemos de tiempo atrás un estilo, una forma de ser y nos aferramos a eso. ¿Quiere participar? Adelante. Nuevamente el término es morirnos. Sí. Y Lili dice algo que es muy importante. El concepto tradicional equivocado es que tenemos que hacer algo para. Y lo que Juan enseña en su evangelio y en la epístola es que por cuanto ya morimos, se supone que ya nacimos de nuevo, la consecuencia de haber muerto, la consecuencia de tener una nueva vida, no es que nosotros hagamos, sino que dejemos que el Señor haga lo que nosotros no podemos. Pablo lo decía así: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo no deja de reconocer que hay un cuerpo. Lo vivo solamente en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces hay que tener mucho cuidado de la sutileza, de pensar que hacer buenas cosas sea lo que Dios quiere. Tampoco estoy diciendo que entonces hagamos malas cosas, pero en eso hay un engaño. Ahí está el engaño. En primer lugar, nosotros no podemos hacer buenas cosas. Y aun si las hiciéramos, la Biblia dice que son cosas que Dios rechaza como trapos sucios. De manera que entonces, si en algo nosotros debiéramos tener cuidado, es en negarnos. El pasaje que leíste dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue?
Pues que se murió. En pocas palabras, porque así termina. Primero no se aferró a su condición, no se aferró a su carácter. Tú hablaste de cosas, pero a veces nos aferramos a nuestra forma de ser. Jesús se negó, se hizo nada y terminó humillándose siendo Dios, tomando forma de hombre y hallado en la condición de hombre, se murió en la cruz del Calvario. Eso es lo menos que nosotros podemos hacer en el terreno espiritual. El Señor no quiere que hagamos buenas cosas. El Señor lo que quiere es que nos muramos para que sea Él en nosotros produciendo las buenas cosas. Será siempre el Señor quien haga las cosas y el error es que nosotros estamos queriendo hacer las nuestras. Por eso es imposible pensar que si le amamos vamos a caminar aquí como Él anduvo. ¿Quién va a caminar como Jesús anduvo? Nadie que esté vivo, solamente el que, igual que Jesús, se niegue y no se aferre y termine muriéndose. Porque Pablo dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y concluyo comentando algo que leí apenas en uno de los libros en el último libro que estoy grabando. En ese libro dice el autor, o trae a colación o trae a memoria el versículo que nos dice que nosotros hemos sido comprados con precio muy alto, con la sangre de Jesucristo. Pero el hermano hace énfasis, se llama Bob George, en que si fuimos comprados por Dios, fuimos comprados para Él. ¿Y cuántas veces había yo leído eso? Pero ahora que lo leí para grabarlo, con la explicación que él da, me golpeó, porque me puse a pensar, yo fui comprado. Cuando tú compras algo, es tuyo. Y se supone que tienes derecho de hacer con lo que tú compraste lo que tú quieras, ¿o no? Sí. Bueno, si es verdad que Él nos compró, si Él nos compró, entonces ya no somos más que de Dios. Somos de Él. Y si somos de Él, no tenemos derecho sobre nosotros. No puedo agradarme a mí, no puedo vivir para mí, no puedo buscar lo que a mí me gusta. Estoy hablando desde luego de lo ideal, ¿no? No puedo tampoco estar en contra de lo que Él quiera conmigo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Siguiendo la línea que voy llevando. Porque no le pertenezco. Porque soy de Él. No me pertenezco a mí mismo. Entonces, si yo soy de Él, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos con un perro? ¿Qué esperamos de un perro? Esa es la primera palabra que se nos viene. ¿Por qué esperamos eso? ¿Qué nos hace suponer que tenemos derecho a que el perro nos obedezca? Porque soy su dueño. Así de sencillo. O sea, lo lógico es que yo espere que el perro haga lo que yo quiero, porque es mi perro. ¿O no? Bueno, la comparación es correcta. Somos los perros de Dios. Él espera que nosotros le obedezcamos. Cuando tú entrenas un perro y le dices, ven para acá, Joyce, ¿o cómo? Jeep. Tú estás esperando que tu perro te obedezca. Dame la pata, Jeep. ¿Y qué pasa cuando el perro hace lo que quiere hacer? Eso nos disgusta, nos molesta y hasta lo disciplinamos, porque el perro no está para hacer lo que quiera. El perro está para hacer lo que yo quiera, porque yo lo compré. Entonces, la Biblia dice que Dios nos compró para Él.
Esto es tremendo, hermanos. Lo has leído, pero Él nos compró para Él. Entonces, ¿qué espera de nosotros? Que le agrademos, que hagamos lo que quiere. Cuando yo tenía mis palomas tenían que hacer lo que yo quería. Y cuando las palomas no volaban lo que yo quería, y cuando las palomas iban a parar al tinaco de aquí enfrente en lugar de volar, yo las mataba o las regalaba, porque además esas palomas me jalaban a otras y se convertían en malas a otras. Así que a Rubén le regalé varias para que se las comiera. Pero hermanos, otra vez, Dios nos compró para Él. ¿Lo puedes repetir? Ahora dilo en primera persona. Dios me compró para Él. Otra vez. Soy de Dios. Así que lo lógico es que si soy de Dios, pues entonces Él es dueño mío. Y si es mi dueño, esto no se da con las personas, ¿eh? Yo no soy dueño de mi esposa, ni dueño de mis hijos, ni dueño de las ovejas. Pero en las cosas, en los animales, somos dueños. Y nosotros somos de Dios. Así que Él está esperando que nosotros hagamos lo que Él quiere. Cuando yo digo voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, estoy oponiéndome al principio que Dios tiene para conmigo. Entonces no voy a hacer cosas, como dijo Lili, para ganarlo o para obtener algo, sino se supone, como lo leí en el Evangelio de Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dijo Jesús, y me manifestaré a Él. Somos de Él, entonces lo lógico, lo correcto es que nosotros hagamos lo que Él quiere. Y eso es amarle. Entonces, todo esto que estoy desglosando es para que nos demos cuenta que, aunque entendemos esto y sabemos que somos de Cristo, hay en nosotros una actitud de no querer ceder ciertas cosas, o las hacemos con un enfoque mal, equivocado. O sea, nos aferramos a cultivar una imagen y no cedemos, por ejemplo, en esa imagen, porque queremos que con esa imagen que hemos cultivado se nos respete. O sea, esto es necesario decirlo porque al final de cuentas son cosas que son reales en medio de nosotros, ¿sí? Nos aferramos. Por eso estoy desglosando a lo que no nos tenemos que aferrar, porque esto a lo que yo me aferro no me va a permitir morir, no me va a permitir caminar en obediencia, no me va a dejar ser de Cristo como Él quiere que yo sea, como Él quiere que yo viva. Entonces, muchas veces vivimos aferrados a halagos, vivimos aferrados a la aprobación de alguien y queremos servir para ser aprobados por los demás. Pero ese no es el propósito, no es exactamente lo que estamos viendo, ¿sí? Y las cosas a las que nos aferramos, esas cosas nos hacen pecar, y esas cosas son justo las cosas que nos hacen alejarnos más de Dios. Al no ceder, al aferrarme, al no dejar que mi yo muera y que sea Cristo el que viva. Entonces, muchos de nosotros nos esforzamos, queremos andar como Cristo, ¿sí? Queremos vivir la vida cristiana, pero no estamos dispuestos a ceder, no estamos dispuestos a morir. Esa es la palabra, pero quiero ser más explícito, porque pues si nada más dijera vamos a morir, pues realmente me puedo quedar así como, pues ¿qué me salgo? Que me atropellen. ¿Qué significa morir? Y morir es justo esto, no aferrarme a las cosas que a mí me agradan, que a mí me gustan, que yo quiero hacer como yo las quiero vivir.
Entonces, ¿queremos cambiar? Yo estoy seguro que todos queremos cambiar, ¿sí? Muchas veces hemos expresado esto, el ser mejores. Yo quiero ser mejor. Y si ahorita les pregunto, todos van a levantar la mano para ser mejores. Pero muchas veces se quiere ser mejores para ocupar algo que nos conviene. O sea, si somos honestos, a veces queremos ser mejores, pero solamente para lograr servir a donde quiero servir, para lograr el puesto que quiero tener, para lograr el reconocimiento que quiero que me den. A veces así actuamos. Esa es una realidad. Entonces, no estamos dispuestos a ir más allá, que es morir. No estamos dispuestos a servir al punto que el Señor me pide que sirvamos. Es decir, a ser alguien que le pertenece al Señor, a ceder completamente mi voluntad al Señor, a decir, yo solamente quiero hacer lo que Cristo me dice que haga. O sea, muchas veces estamos dispuestos a obedecer y nos hemos encontrado con esto. Miren, a veces hay personas que quieren servir, pero no están dispuestos a servir donde les digamos. Quieren hacer y quieren ir a donde ellos quieren ir, ¿sí? Quieren visitar y quieren hacer, pero es a donde ellos quieren hacerlo. No están dispuestos a ir más allá. Yo voy a servir, pero te ponen condiciones. Este día como y a tales personas, y más allá de eso no quieren hacerlo y no están dispuestos a ir más allá. Y lo que sigue es precisamente morir. Es precisamente no aferrarte a lo que tú tienes como algo seguro y que dices, es que así estoy bien, es que así estoy cómodo. Y por eso yo quería llevarlos a esto, ¿no? No quiero cambiar hasta el punto de llegar a ser un siervo. ¿Sí lo ven? Hasta el punto de llegar a ser alguien que solamente dependa de lo que me digan. Yo no quiero llegar hasta ese punto. Muchas veces estamos en esa posición. Voy a servir en donde yo quiera, cuando yo quiera, pero sigo aferrado a no hacer lo que no me conviene. Y no estoy dispuesto a servir en donde me digan que tengo que servir. Yo no sé cuántos estarían dispuestos, por ejemplo, de allá atrás, que el día de mañana a los pastores les dijéramos, no van a dejar la proyección, van a dejar la consola, y los próximos meses de aquí a que termine el año, a lo que se van a dedicar es a la limpieza de los baños. No sé, oí un amén, tal vez fue sincero, tal vez no lo sabemos. El que sí lo sabe es el Señor. Pero ¿hasta qué estamos dispuestos? Y lo que vemos en Jesús es que Él estuvo dispuesto a morir. Por eso es tan importante esto. No es cualquier cosa. Y el enemigo siempre se va a encargar de estar cuestionando lo que te hicieron, ¿sí? Lo que mereces y que no te dan. Lo que vales, pero que no te aprecian, que no te valoran. Lo que haces, pero que no te reconocen. Ese es el trabajo que va a estar haciendo el enemigo siempre. ¿De acuerdo? Y esto no nos permite dejar, pero las cosas que tenemos que dejar es no aferrarme. Tiene que ver con una actitud. Así empezó, ¿no? Con cambiar una actitud, tener una disposición. La razón por la que muchos no andan como Jesús es porque no están dispuestos a cambiar su actitud. Están aferrados a algo, se aferran a una forma de ser, a una forma de pensar, a una forma de caminar. Y continuamente reclaman, están insatisfechos. Y esta es la razón por la que no pueden producir o no podemos producir una vida diferente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Y cuando yo entiendo
esta primera parte de no aferrarme, va a ser más fácil que me despoje de algo, que es la otra palabra que vemos allí que hizo Jesús, se despojó. O sea, no solamente no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo, ¿sí? Se despojó, y esto me va a ayudar si yo entiendo esto me va a ayudar a despojarme de mis privilegios, a despojarme de mi posición, a despojarme de mis derechos, aún a despojarme de mi pecado, porque el pecado es algo que me gusta, es algo que nos agrada, ¿sí? Y cuando vivimos aferrados a nuestro pecado que nos gusta, que nos agrada, muchas veces queremos dejarlo, pero queremos dejarlo por las consecuencias que trae el pecado, no porque me desagrade el pecado. O porque me ven, muchas veces no pecamos porque me están viendo, pero si me mandaran por allá, lejos donde nadie me vea, ¿sería lo mismo? A veces no estamos dispuestos a eso y por eso nos escondemos y andamos haciendo como que estamos obedeciendo, pero en realidad no nos hemos despojado de eso. Y lo que a veces me hace dejar el pecado, que también está mal, es cómo me siento después de pecar. Pero no es el pecado en sí el que me está provocando que yo aborrezca ofender a Dios. No es que yo aborrezca el pecado como lo aborrecía Cristo, ¿no? Entonces, cuando yo aborrezca el hecho mismo de mi pecado, hasta entonces puedo entender que está habiendo arrepentimiento, cuando deje de aferrarme a lo que me gusta. Y en tercer lugar, es hacerme como Cristo se hizo. ¿Cómo se hizo Cristo? Se hizo un siervo, es decir, ¿cuál es la característica de un siervo? Pues es lo que decía el pastor. O sea, un siervo es un animal, ¿sí? Esa perrita que tiene ahí mi hija, si ella la soltara ahorita andaría por todos lados, pero ella sabe que no, bueno, ya la acostumbró, ya sabe que ella no se puede bajar de ahí y es muy inquieta. Todo el día es muy inquieta, anda jugando, siempre quiere jugar. Pero les he dado permiso de traerla porque mírenla, no ladra, no molesta, está allí tranquila. Y de repente se quiere bajar, pero sabe que no lo puede hacer. Esa es la condición de un siervo. Está condicionado, sabe que ella no puede hacer lo que se le pega la gana. Ese es un siervo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no vino a hacer lo que él quería, vino a hacer lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Entonces, la evidencia de que tenemos una vida de servicio centrada es cuando está centrada en otros y no en nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que te sirve en el restaurante no significa que tenga una vida de servicio. ¿Por qué? Pues porque le pagas, ¿sí? Ella vive de eso, es su obligación, depende de eso. Ajá. No es que tenga una actitud puede tener una actitud de servicio y hay cursos de actitud de servicio y todo eso, pero no es que tenga una vida consagrada al servicio. Cristo vivió y murió como un siervo porque no se aferró, ¿sí? Se despojó, se humilló y entonces le fue más sencillo obedecer. Cuando hacemos estas tres cosas, nos va a ser más sencillo obedecer y hacer lo que realmente el Padre quiere. Ahora, la obediencia es una conducta sumisa que debo tomar en relación al otro. Implica someter mi voluntad, ¿sí? Y esa voluntad, ¿a quién se la tiene que someter? Es a Dios. Es decir, es pensar como dice el pastor, yo ya no soy mío, yo tengo que pensar que soy esclavo
del Señor. Le pertenezco a Él, Él pagó por mí. ¿Sí? Si yo no me veo así, va a ser muy difícil que yo pueda despojarme de todo lo demás. ¿Cómo pensaba un esclavo? Y ahora que estoy viendo esta serie, algunos esclavos, por ejemplo, cuando ya están en el camino de la lucha y de las armas y peleando, y que se supone que ya desde ahí son libres, muchos de ellos seguían haciendo y sirviendo y con una actitud de sumisión, de darle a su patrón lo que necesitaba. Y si el comandante les decía, ve y atiende a mi esposa y no quiero que te le despegues y quiero que estés con ella, dejaban a su propia esposa y a sus hijos para ir a atender a la que no era de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, su mentalidad era lo que diga mi amo. Aunque se mueran los que están a mi alrededor, aunque me muera yo mismo, si él me dice ve y métete allá donde está la batalla, ahí voy y me meto, porque esa era ya habían entendido que esa era su condición. Entonces nuestra condición, hermanos, es para obedecer. No vamos a obedecer y no vamos a hacer lo que el Señor nos pide si no entiendo que yo no me pertenezco. Soy propiedad de alguien, pagó por mí y lo que Él diga está bien. No lo voy a cuestionar, no voy a decir si me conviene o no me conviene. Él determina lo que mi vida necesita para mi bien o para lo que Él quiera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Se me quedan viendo así como diciendo, sale con el hermano. Pero esta es la vida que le pertenece a Cristo. ¿Sí? Realmente es así como realmente vamos a poder caminar de esa manera. Sí. Quisiera compartir con ustedes un video que tiene mucho que ver con el tema que nuestro hermano Beto trajo esta noche. Va a ser de bendición para ustedes. No dura mucho, pero incluso si se puede filmar, no sé si se pueda, pero va a ser importante que meditemos. Van a ver qué importante y qué relación tan estrecha tiene. Ayúdenos los que puedan apagar todas las luces para que vean este final. Por favor. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet. In the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. And I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up, and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles, and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1, and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, You recited the whole chapter. She says, oh, yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison.
He said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you.